Muy buenas. En este nuevo ejercicio vamos a resolver la siguiente situación, que es desgranar cifras, y para ello vamos a leer el enunciado del ejercicio. Este ejercicio es muy similar al de dos vídeos anteriores, en el cual teníamos un número de 3 cifras y se constaba en obtener la unidad, las decenas y las centenas de ese número. Entonces, el enunciado dice: pedir por teclado del usuario un número, asegurarse que tiene 9 cifras como máximo, pedir otro número, asegurando que sean entre 1 y 9, y es que este número solicitará cuántas cifras desgranar, mostrar por pantalla el resultado desgranado. Es decir, tenemos que introducir un número por teclado que no tenga más de 9 cifras. Se entiende que un número negativo pues no va a ser útil en esta situación, y luego tenemos que recoger otro número que sea entre 1 y 9, y este nos va a indicar cuántas cifras de ese número tenemos que desgranar. Evidentemente, pues si fuésemos a desgranar más cifras que las que tiene el número como tal, pues obtendríamos ceros, dado que no tenemos suficiente información para desgranar. En cualquier otro caso, nosotros como usuarios vamos a poder indicar a través de ese número de cifras cuántas cifras de ese número queremos desgranar. Entonces comenzamos el ejercicio y lo primero que hacemos es declarar dos variables de tipo int. Primero, número a comprobar, donde almacenaremos pues, ese número que vamos a recoger para desgranarle, y a continuación cifras a comprobar, que utilizaremos esta variable para poder almacenar cuántas cifras queremos desgranar o comprobar sobre el número anterior. A continuación también tenemos las siguientes variables de tipo entero, que son unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Evidentemente, pues cada una de las cifras de un hipotético número que como máximo tiene 9 cifras. Pues aquí están las 9 variables que representarían o que almacenarían el valor de cada una de esas cifras. A continuación, pues damos la bienvenida al ejercicio y se indica un mensaje por consola en el que se va a desgranar un número máximo de cifras. El usuario decide la cantidad de cifras a desgranar. A continuación recogemos el número y a través del objeto de tipo escáner que llamamos teclado, hacemos una instancia de ese escáner y referenciamos la entrada. Imprimimos por consola el siguiente mensaje: 1. Introduce por favor el número a comprobar, no debe de tener más de 9 cifras. Bueno, pues aquí ya solicitamos ese número a comprobar, indicándole que no puede tener más de 9 cifras. A través de la siguiente línea, número a comprobar, teclado.nextInt, recogemos ese número por consola. Justo después comprobamos la validez del número, y es que si el número a comprobar es mayor a este número de aquí, pues nos aseguraríamos de que tiene más de 9 cifras y por lo tanto no sería un número válido. Por lo tanto, incluimos un mensaje por consola en el que le indicamos que error, el número introducido no es válido. Además, sobreescribimos el valor de ese número que nos han introducido por un -1, de forma que utilicemos ese valor -1 como un flag de control. Ya veréis más adelante cómo este valor a -1 nos va a permitir controlar si todo se está ejecutando correctamente, cuando ya vemos que en este caso no lo está. En el siguiente punto recogeríamos la cantidad de las cifras y mostramos un mensaje por consola: 2. Introduce por favor las cifras a comprobar. No debe ser menor que 1 ni mayor que 9, es decir, solamente aceptamos el rango de cifras a comprobar entre 1 y 9, de forma inclusiva. Es decir, tanto el 1 como las 9 cifras son correctas. En la siguiente línea almacenamos en cifras a comprobar la recogida de ese número entero por consola. Vale, a continuación vamos a comprobar la validez de las cifras. Entonces llevamos a cabo un if en el cual comprobamos que si el cifras a comprobar es menor que 1 o es mayor que 9, pues estaríamos en un número de cifras que no es correcto. Por lo tanto, en el caso de que esta comprobación de la izquierda o esta comprobación de la derecha de true, entraríamos dentro de este if e indicaríamos que error, que las cifras introducidas no son válidas, y sobrescribiríamos en el valor de cifras a comprobar también un -1. Como digo, también lo vamos a utilizar como flag de control. Por lo tanto, solamente vamos a aceptar, como decía, un rango de 1 a 9 cifras a comprobar, siendo 1 y 9 inclusives. Es decir, 1 y 9 también son válidas. Vale, a continuación de esto ya tendríamos recogido el número y las cifras a comprobar, y lo que hacemos es comprobar, nunca mejor dicho, si tanto ese número como esas cifras son correctas, es decir, lo que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces, número a comprobar, vemos si es diferente de -1, y cifras a comprobar también vemos que es diferente de -1. ¿Por qué? Porque en el caso de que alguna de estas dos o las dos sean -1, significa que ha habido errores. Hipotéticamente ha habido errores anteriormente, no sabremos por qué o cómo, pero los ha habido, porque ya nos hemos asegurado de almacenar un -1 en número a comprobar o un -1 en cifras a comprobar en caso de que esta situación se diese. Entonces, solamente entraremos a este if
a desgranar el número cuando veamos qué número a comprobar y qué cifras a comprobar. En ningún caso, ninguno de los dos vale -1. En caso de que esta sentencia booleana de este if no se cumpliese y por lo tanto no estuviéramos preparados para comprobar, pues tenemos, para desgranar, pues tenemos aquí una parte else en la que decimos que bueno, que fin del ejercicio tras error. Evidentemente pues ha habido un error y se finalizaría el ejercicio, dado que salía este else, cerraría el teclado. Y ya está ahí. Vale, vamos a suponer el caso en el que tanto el número a comprobar como las cifras a comprobar son correctas. Pues entraríamos en este if y empezaríamos a hacer esta operación para desgranar el número. Antes de comenzar a explicar cómo se desgrana el número o qué se va a hacer, me gustaría indicaros que en este ejercicio se ofrecen dos métodos de solución para desgranar el número. En el primero de ellos se utiliza una estructura de control switch y se hace de forma mecánica, mostrando las cifras de forma decremental, es decir, primero se muestran las cifras de mayor valor hasta terminar por la última cifra de menor valor, que sería la unidad, y sin embargo en el segundo método se hace de forma incremental, es decir, se empieza a mostrar por la unidad hasta llegar a la cifra que corresponda. Entonces, antes de explicar cada uno de estos dos métodos, tal y como explicamos en el vídeo 6, en el cual dábamos las tres cifras de un número, las unidades, las decenas y las centenas. Recojo esta misma explicación porque es exactamente idéntica y nos metemos en harina. ¿Cómo podemos nosotros dar las cifras de un número? Bueno, nosotros si tenemos un número que es, por ejemplo, el 125, sabemos que la unidad es el 5, la decena es el 2 y la centena es el 1. Vale, realmente un 125 no es más que el siguiente número que hay aquí. Y yo podría seguir poniendo ceros. Es decir, tenemos una coma, que en este caso no la vemos porque es un número entero, pero estar está. Y a su derecha tenemos números decimales que están continuados por 0. Vaya. Vale, ¿cómo podemos obtener las cifras? Es fácil obtener cada una de las cifras siempre que la coma se sitúe a la derecha de la cifra que queremos desgranar. Es decir, nuestro objetivo es colocar la coma a la derecha de la cifra, de la cifra que queremos desgranar. En este caso, como la coma está aquí pues de forma ya involuntaria o indirecta por lo que os acabo de decir, pues sería muy fácil obtener la cifra 5. ¿Por qué podemos obtener una sola cifra que esté situada a la izquierda de esa coma? Porque al hacer la operación del resto de 10 siempre vamos a obtener ese resto de esa división entre 10, no el cociente sino el resto, y por lo tanto el resto nos va a dar una única cifra que es ese valor. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un 18 y la coma está donde supuestamente la coma fantasma que no vemos está donde está situado el cursor, al hacer nosotros el resto de 10 nos va a devolver 8. ¿Por qué? Porque 18 entre 10 es a 1, nos quitamos 10 y nos quedaría 8, por lo tanto resto 8, ¿vale? Entonces el objetivo es ir situando la coma justo a la derecha del número que queremos obtener para ir obteniendo cada una de esas cifras. Entonces con esta coma aquí pues ya podríamos obtener el 5, si quisiéramos obtener el 2 tendríamos que poner la coma donde tengo el cursor, si quisiéramos obtener el 1 tenemos que poner la coma donde ahora mismo tengo el cursor y así consecutivamente. Entonces obtener una cifra ya lo sabemos y ahora lo único que nos quedaría por hacer es cómo desplazar la coma. La coma se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda con la multiplicación y con la división. Con las multiplicaciones desplazamos la coma hacia la derecha y con las divisiones desplazamos la coma hacia la izquierda. En nuestro caso nos interesa desplazarla hacia la izquierda. Por lo tanto, si tuviéramos un 125,0000 y dividimos entre 10, fijaros que la coma pasa de estar a la derecha del 5 a estar a la derecha del 2. Yo el 5 ya le podría haber obtenido. Ahora ya puedo obtener el 2, dado que tengo la coma justo en el sitio que me interesa. Y si quisiera obtener el 1, tendría que colocar la coma en donde tengo el cursor. Es decir, tengo que ir haciendo divisiones de 10 hasta situar la coma a la derecha del número que quiero, de la cifra que quiero obtener. Entonces, antes de explicar cada uno de los métodos, el número introducido es el que hemos recogido, tiene los valores siguientes. En este método 1 vamos a hacer uso de las 9 variables que representan cada una de las cifras que hemos visto anteriormente. Las unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. En el caso de las unidades, como decíamos aquí, no tenemos que hacer nada, simplemente ya es hacer el resto de 10. Sin embargo, para las decenas tenemos que hacer un movimiento hacia la izquierda de la coma, por lo tanto dividimos entre 10. Para las centenas no tenemos que hacer un movimiento, tenemos que hacer 2. Entonces dividimos entre 100. Cada 0 va a representar un movimiento más de la coma. Entonces ya vemos cómo es división entre 10, división entre 100, entre 1000, entre 10.000 y así consecutivamente se va añadiendo un 0 con el objetivo de ir desplazando cada vez más una posición en la coma, dado que la cifra que queremos obtener es la siguiente a la izquierda. Una vez que ya tengo situada la coma donde yo quiero, simplemente tengo que hacer la última de las operaciones, la que explicamos anteriormente. Tenemos la coma situada y ahora solamente es obtener la siguiente cifra. Para lo tanto, resto de 10. Fijaros que después de todas las divisiones siempre se hace un resto de 10. En este momento yo tengo obtenidas todas las cifras
del número en cada una de estas variables. Hay veces que entender esto en una pantalla de ordenador o en un ordenador es difícil, y por lo tanto mi recomendación es que cojáis un papel o un cuaderno y apuntéis pequeños números y empecéis a hacer esta prueba con números pequeños en el cuaderno. Luego podéis incrementar y hacer números más grandes y veréis cómo este ejercicio de hacer divisiones y el resto de 10 os va a ir aislando cada una de esas cifras. Es algo mecánico y en cuanto se aprende para unos cuantos casos, ya se ve para todos los demás. Entonces, como decía, volvemos al ejercicio. Tenemos cada una de las variables con cada una de las cifras. Y ahora vamos a aprovechar un switch para poder mostrar tantas cifras como queramos. En este caso, en este switch, tenemos aquí un valor que va a ser el de las cifras a comprobar y tenemos los 9 casos para cada una de esas cifras. Nos vamos a aprovechar del diseño de los case de este switch para mostrar todas las cifras que a nosotros nos interese. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el orden en el que están hechos cada uno de los case, va de mayor a menor y además no tienen establecidos cada uno de los casos el break, sino que solamente lo tienen en el último. Es decir, a mí en función de las cifras que me quieran solicitar, entraré en un determinado caso y a su vez me aprovecharé del código de los casos que vienen debajo para imprimir esas cifras, dado que lo tengo que hacer. Por ejemplo, me pueden solicitar que imprima 3 cifras. Entraré en el case 3, por lo tanto, imprimo las centenas. Después, al no haber break, imprimiré las decenas, después imprimiré las unidades y luego saldré. Me aprovecho de los casos que están justo debajo y de no poner breaks para poder continuar ese trabajo y por lo tanto no repetir el código. Me podrían también introducir que quieren 8 cifras, pues entonces entran en el case 8 y iré mostrando cada una de las cifras a medida que va avanzando el código. En este caso nos aprovechamos de este diseño de los case del switch y del uso del break para reutilizar el código. Esto sería en el primer método. Estamos dando tantas cifras como el usuario quiere y además lo estamos haciendo de forma decremental. La primera cifra es la que mayor valor tiene y vamos a terminar con la última cifra siendo siempre la unidad. En el segundo caso, vamos a llevar a cabo una solución que es diferente, dado que ya no utiliza el switch, sino que utiliza el for, y además lo vamos a hacer de forma incremental. Vamos a comenzar en la unidad, no es que vayamos a terminar en la unidad, vamos a comenzar en la unidad. Es decir, la primera cifra que vamos a desgranar es la unidad. Fijaros que yo, si estoy aquí, ya tengo que desgranar al menos una cifra. Por lo tanto, como la unidad no tengo que hacer ninguna división, pues la puedo hacer directamente. Resto de 10 y ya la imprimo. A continuación tengo un for que comienza en 0 y que va hasta cifras a comprobar menos 1. Este menos 1 está justificado dado que yo ya he representado la unidad. Además, está hecho con una comparación de menor y no de menor igual, dado que la indexación de este for es a 0. Bueno, es decir, este for va a tener tantas iteraciones como cifras a comprobar menos 1. Y ese menos 1 viene justificado porque la unidad ya la he dado, entonces tiene que ser menos 1. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí lo que va a suceder es que en ese número a comprobar se va a ir sobreescribiendo dentro con el desplazamiento de la coma hacia la izquierda antes de ser guardado. Es decir, primero desplazamos la coma hacia la izquierda y luego lo guardamos para posteriormente sacar la cifra con el resto de 10 e imprimirlo. Es decir, en cada iteración, este número que viene representado así se va a ir desplazando la coma hacia la izquierda y tras desplazarse se va a guardar de forma que en la siguiente vez no tenga que volver a operar esa cifra, no la tengo que volver a dividir, ya queda guardada y solo tengo que dividir un solo cero, es decir, una posición más, de forma que voy cifra a cifra, primero a la izquierda de 5, luego a la izquierda de 4, luego a la izquierda de 3 y luego a la izquierda de 2, ¿vale? Entonces aprovecho el que almaceno el número para poder solamente dividir entre 10 en cada iteración del for, ¿vale? Tras esa división del 10 ya tendría la coma situada donde a mí me es necesario y haría el resto de 10 para obtener la cifra. Una vez que se acabe este bucle, yo habría obtenido todas las cifras que necesito, saldría de este bloque if y por lo tanto llegaríamos al cierre del teclado donde se finalizaría también el ejercicio. Antes de hacer el muestreo de esta consola y de la solución de este ejercicio, me gustaría recordaros que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que le deis like a los vídeos. Es bastante importante para mí que participéis en el canal y además me ofrezco a ayudaros o a ofreceros aquel contenido que necesitéis. Poned en los comentarios qué contenido os gustaría que se subiera al canal o cualquier cosa que os pueda ser de utilidad y estaré encantado de ayudaros. Bueno, en este momento pues vamos a ejecutar el ejercicio, vamos a abrir la consola y ya nos indica que se va a desgranar un número de máximo 9 cifras. El usuario decide la cantidad de cifras a desgranar. Muy bien, pues vamos a introducir aquí un número, pues por ejemplo el 324.897
y le vamos a pedir que nos desgrane 5 cifras. Fijaros como el primer método lo hace de forma decremental. Primero nos da el 2, luego el 4, luego el 8, luego el 9 y luego el 7. Sin embargo, el método 2 lo hace al revés. Lo hace desde la unidad. Primero el 7, luego el 9, luego el 8, luego el 4 y por último el 2. Vamos a volver a ejecutar el ejercicio y vamos a poner un número mayor. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente, ¿vale? Que son 87.359.734. Es un número que tiene 8 cifras. Pues vamos a pedirle justamente las 8 cifras. Fijaros cómo una vez más el método 1 nos lo hace de forma decremental. Primero el 8, luego el 7, luego el 3, luego el 5, luego el 9, luego el 7, luego el 3 y luego el 4. Hemos sacado cada una de las cifras de este número. Sin embargo, con el método 2 lo hacemos de forma incremental. Primero empezamos por la unidad, empezamos por la derecha, el 4, el 3, el 7, el 9, el 5, el 3, el 7 y el 8. Hemos obtenido también, evidentemente, todas las cifras del número. Por último, lo vamos a ejecutar con un número que sea ya lo más grande posible, es decir, vamos a hacer que tenga 9 cifras y vamos a utilizar el orden numérico para crear este número. Vamos a hacer los números del 1 al 9 como números, es decir, van a ser 123.456.789 y vamos a pedirle también las 9 cifras. Fijaros cómo volvemos otra vez a la misma situación. Primero nos saca en el primer método de forma decremental y en el segundo método de forma incremental. Aquí tendríamos otra hipotética situación y es que tuviéramos un número bastante pequeño, pues por ejemplo el 4.575, pero le pidiéramos más cifras que las que puede obtener. Entonces, en este caso, si yo solicito que quiero 6 cifras, dado que aquí a la izquierda del 4, aunque nosotros no lo veamos, tenemos ceros, al igual que os explicaba con lo de la coma, aquí a la izquierda de este 4 tendríamos ceros, dado que no tenemos información, pues evidentemente nos sacaría ceros. Y en el otro caso, de forma incremental también. Por lo tanto, aquí termina este vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!